Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. El tema de esta mañana es explicando el nuevo nacimiento. Y yo creo que este es el mensaje, quizás uno de los mensajes más importantes de la Biblia. Y quizá el más importante que tiene que escuchar una persona que no ha conocido al Señor. Cuando decidí o percibí del Señor predicar sobre este mensaje, hubieron 3 propósitos que vinieron a mi mente para poder hacerlo. El primer propósito es que los miembros de cualquier congregación que lo escuchen se aseguren que son cristianos verdaderos que han nacido de nuevo. ¿Amén? Porque hay muchas personas en las iglesias que no han nacido de nuevo y tienen un conflicto interno. El segundo propósito es que los cristianos aprendan cómo pueden compartir este mensaje de una manera sencilla. Porque muchos cristianos no pueden compartir con otros cómo nacer de nuevo. Y entonces nos hemos quedado con el asunto de aceptar a Cristo, que está muy conectado, muy relacionado, pero vamos a aprender un poquitito más cómo plantear o cómo enfocar eso a la gente. La tercera forma o el tercer propósito de compartir este mensaje es que mis familiares, que mis amigos entiendan que la salvación o la vida eterna dependen de una sola experiencia, del nuevo nacimiento. Y que descubran cómo esto puede suceder. Así que voy a usar como base el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Lo que quiero hacer es cubrir rápidamente una conversación que tuvo un hombre religioso, un líder de Israel, un hombre que tenía que conocer las verdades espirituales, pero que no entendía ni las cosas fundamentales. Así que vamos a ocupar el Evangelio de Juan capítulo 3 y voy a leer desde el verso 1 en adelante para descubrir la plática en la que Nicodemo está buscando de parte de Jesús la información, está buscando respuestas. Jesús le está dando esa información y esas respuestas, pero las cosas no quedan claras para Nicodemo. Veamos qué es lo que sucede. Juan capítulo 3, verso 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este pasaje resulta bastante interesante por los elementos o los detalles que hay que tomar en cuenta. Número uno, este hombre que estaba hablando con Jesús era un líder religioso. Y él se supone que tenía que conocer la ley,
se supone que tenía que conocer la voluntad de Dios, o en otras palabras tenía que conocer la palabra de Dios. Pero es un hombre religioso que realmente no comprende las cosas espirituales, ni aún hablando con el Señor. La otra cosa que llama la atención es el hecho de que él vino de noche, lo cual se entiende o se sobreentiende que él no quiso mostrar su ignorancia, sino que vino de una manera secreta. Él no quería que la gente supiera de que a pesar de que él era un líder religioso, él ignoraba las verdades espirituales, así que viene a buscar a Jesús de noche. Otro elemento que es sumamente importante es que él viene reconociendo la divinidad de Cristo, la posición del Señor, el respaldo de Dios sobre su vida, y le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que yo reconozco que Dios está contigo, yo reconozco que tú has venido de Dios, yo reconozco que tú tienes la unción, tú tienes el respaldo de Dios. Pero Jesús desenfoca la conversación hacia la necesidad de Nicodemo, que es la necesidad de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, la necesidad del nuevo nacimiento. Así que Jesús desvía la plática o la conversación de quién es Él y de que Dios está con Él hacia una necesidad personal de Nicodemo. Y cuando Jesús le menciona a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, Nicodemo se queda extrañado. Vemos en el verso 4 que Nicodemo le dice al Señor, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo me imagino que en la mente de Nicodemo hubo un conflicto porque por primera vez alguien hablaba de volver a nacer. Y la única idea que podría parecerse o que podría conectarse con el pensamiento de volver a nacer es la idea de la reencarnación, lo cual está totalmente fuera de los conocimientos judíos o del conocimiento de la palabra. Así que Nicodemo tiene que preguntarle al Señor de una manera que expresa su ignorancia. Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y expresa el extremo de su ignorancia, no sé con qué sentir, cuando él expresa, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta que superficialmente suena absurda completamente. Entonces vemos que Nicodemo se siente confundido. Ahora Jesús explica en qué consiste el milagro del nuevo nacimiento. Le da algunos detalles, pero hay un detalle que queda fuera de esta conversación. Entonces podemos resumir esta plática de esta manera. Las preguntas de Nicodemo son dos, pero en realidad son la misma. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Verso 4. ¿Cómo se hace esto de nacer de nuevo? Verso 9. Es la misma pregunta. Lo que Nicodemo le está preguntando al Señor es lo que cada persona necesita saber. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? Jesús está estableciendo una verdad y esa verdad se revela en dos declaraciones que él hace, en las cuales él alterna una frase, la frase nacer de nuevo por nacer del Espíritu, y alterna el propósito, ver el reino y entrar en el reino. Por eso es que dije que este es el mensaje más importante que nuestros familiares tienen que oír, porque Jesús está hablando acerca de qué es lo que se necesita hacer para poder ver el reino de Dios, qué es lo que se necesita hacer para poder entrar en el reino de Dios. Así que todos nuestros familiares y amigos que tengan la oportunidad de ver este video o de ver esta enseñanza, pueden entender que Jesús está diciendo que lo que se necesita para poder ver el reino o para entrar en el reino es nacer de nuevo. Y luego, en base a las declaraciones de Jesús, entendemos que el nacer de nuevo es una obra espiritual, es un milagro obrado por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Vamos a ver eso en detalle un poquito más adelante. Las declaraciones de Jesús se encuentran en el verso 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Yo he nacido de nuevo y puedo ver el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Yo puedo ver las manifestaciones de Dios. Puedo ver las leyes de Dios obrando a mi favor. Puedo ver el respaldo de Dios obrando en la vida de aquellos que han creído y están siguiendo al Señor. Yo he visto el reino de los cielos en operación. Podemos ver el reino de los cielos cuando vemos respuesta a nuestras oraciones, cuando vemos sanidades, cuando vemos personas siendo liberadas de la opresión demoníaca. Eso es parte de ver el reino de los cielos. Pero nos hace falta todavía entrar en el reino.
Y Jesús dice eso de entrar en el reino en el verso 5. Solo que cambió nacer de nuevo por nacer del Espíritu. Y esto es lo que Nicodemo perdió en la plática. Nicodemo se desenfoca. Jesús está hablando de su espíritu. Su espíritu es el que tiene que nacer de nuevo. Y entonces Jesús dice, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino. Al final podemos juntar el verso 3 con el verso 5 y resumir que esto es una sola declaración. Y la declaración se resumiría de esta manera. El nacer de nuevo es una base o es un requisito para poder ver el reino de los cielos, para poder ver lo sobrenatural, pero también es la base para que entremos en el reino de los cielos y participemos de la gloria eterna. El apóstol Pedro dice que el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Alguien dice amén? Él nos ha llamado a su gloria eterna. Y la gloria eterna está conectada con la vida eterna. Está conectada con la salvación. Así que varias ideas podrían, o varias frases podrían contener la misma idea. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo entrar en la gloria de Dios? Y al final esas ideas están conectadas. Se necesita la experiencia de un nuevo nacimiento. Y como dije, uno de mis propósitos es que cada miembro de esta congregación en particular puedan asegurarse si han nacido de nuevo. Porque esa es una experiencia personal. Usted tiene que saber si Jesús es real en su vida o si Jesús nada más es una información que está en su mente. Usted tiene que saber si su fe en Jesús es tal que usted puede hablar con Él y usted está consciente de que su presencia está con usted y usted también puede ser guiado por el Espíritu. Porque Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, por causa de tener el Espíritu, por causa de ser templo del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar al punto de poder hablar con Dios y Dios puede hablarnos, Dios puede inclinar nuestros corazones, Dios puede inspirarnos, dirigirnos o guiarnos de una manera muy suave, que a veces la confundimos con nuestros pensamientos. Pero podemos ver que esa es parte de la experiencia. Entonces me interesa que cada miembro de esta congregación y cada creyente que escuche este mensaje pueda considerar, pueda juzgarse a sí mismo y llegar a la conclusión, realmente he tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Jesús entonces alterna el nacer de nuevo con nacer del Espíritu. Eso significa que Él está hablando de un mismo evento. Así que el nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Y esas frases alternadas entonces nos dan la idea de que es un mismo evento y es la misma base para poder ver y para poder entrar en el reino. De la plática que Jesús tiene con Nicodemo, nosotros podemos extraer estas verdades. El espíritu humano es el que tiene que renacer. Cuando Nicodemo se enfoca en el cuerpo, ¿puede acaso un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? Nicodemo está enfocado en el cuerpo, pero Jesús está hablando del espíritu. La gente necesita saber que es posible experimentar un segundo nacimiento, un nacimiento milagroso, y es un nacimiento interno en nuestro espíritu, porque somos seres espirituales. Y Jesús está diciendo que hay que nacer del espíritu. Entonces es nuestro espíritu el que renace, el que experimenta ese milagro de una segunda oportunidad de volver a nacer. Y vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesús está diciendo el que no nace del Espíritu, lo cual significa que es una obra realizada por el Espíritu Santo. Entonces, el espíritu humano es el que necesita renacer, pero el Espíritu de Dios es el que nos hace renacer. Entonces, cada creyente verdadero, cada cristiano verdadero, es una persona que ha pasado por esta experiencia de haber nacido de nuevo internamente. Es una persona cuya vida ha sido cambiada, ha sido transformada, porque el Espíritu Santo ha transformado su naturaleza interior. Entonces ese milagro es del cual Jesús está hablando, pero sucede algo sumamente interesante. La plática termina y Jesús no le responde a Nicodemo, ¿cómo? Y yo creo que por eso nosotros también nos quedamos igual que Nicodemo, sin poder explicarle a la gente, ¿cómo? Jesús le está diciendo a Nicodemo el qué de lo que él está hablando. El qué es el nuevo nacimiento. Jesús le está diciendo a Nicodemo quién lo va a obrar, el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo a Nicodemo dónde va a suceder ese cambio, en el espíritu humano.
pero no le responden el cómo. Así que es bien importante el responder la pregunta de Nicodemo, porque es como que el Señor Jesús la dejara sin respuesta. La plática termina, se enfoca en otra dirección, en Jesús como el Cordero, la entrega de su vida en sacrificio para la salvación, pero Jesús no responde el cómo. Así que este mensaje también podría llamarse ¿cómo soy salvo? O también podría llamarse ¿cómo hago para nacer de nuevo? Porque ya sabemos que Jesús está hablando de la acción que debe de ser efectuada, el nacer de nuevo. Quien está a cargo o responsable es el Espíritu Santo, y donde va a suceder es en nuestro espíritu. Así que tenemos el qué, el quién y el dónde, pero no tenemos el cómo. Y esta es la clave para que la gente pueda alcanzar la salvación. El Señor Jesús permite que Nicodemo le pregunte 2 veces. Jesús le está hablando de cosas espirituales, y por causa de que él tiene otros propósitos, quizá más elevados, dentro de la conversación con Nicodemo, él simplemente le reprocha que siendo un maestro de Israel, él no sabe estas cosas. En este punto de la historia quizás era más importante mostrarle a la gente que la religión no salva y que los religiosos no pueden salvar a nadie. Entonces Jesús lo que hace es un reproche por causa de que siendo él un religioso, siendo él un líder, no sabe cómo guiar a la gente. Entonces, ¿a dónde está guiando a las personas si ni siquiera él entiende las cosas que Jesús está hablando? Y esto tiene una aplicación contemporánea, una aplicación práctica hasta el día de hoy. Ninguna religión puede salvar a las personas. Ningún religioso puede ayudar a una persona para que sea salva, porque solamente Jesús puede salvar. Y la revelación de la palabra nos llega a través de otros textos, a través de otras escrituras, que encontramos uno en el Evangelio de Juan y otro en una de las cartas que el apóstol Juan escribió. Así que voy a llamar a esta sección de esta enseñanza la explicación del nuevo nacimiento. Son 2 textos que nos van a ayudar a entender el milagro de nacer de nuevo. Juan capítulo 1, verso 12 es el primero. Y recuerde los propósitos. Y usted que me está oyendo aquí esta mañana, se asegure, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha tenido usted esa experiencia? Número 2, que usted se prepare, reciba el entendimiento de una manera práctica de poder compartir este mensaje con cuanta persona usted tenga la oportunidad de relacionarse. Porque la gente está muriendo sin Cristo, la gente está entrando a una eternidad en condenación y necesitan este conocimiento de salvación. Y el último propósito, que mis familiares, mi familia, mis amigos puedan conocer, puedan entender cómo echar mano de la vida eterna, cómo alcanzar la salvación, cómo experimentar este milagro. Así que en Juan capítulo 1, verso 12, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si le damos vuelta a la forma en que está redactada esta escritura, podríamos decir, somos hechos hijos de Dios cuando decidimos recibir a Cristo y creer en su nombre. Y esto nos va a dar un poco más de claridad acerca de cómo nos convertimos en hijos de Dios. En el mundo existe la idea de que todos somos hijos de Dios. Existen personas que sostienen esto. Todos somos hijos. Lo cierto es que la palabra hace una separación. Dice de que a los que le reciben, a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da la potestad. Y esa palabra potestad significa derecho. Les da el derecho. Esa palabra también significa privilegio. Entonces, a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da el derecho, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Eso significa, obviamente, que no eran hijos entonces. Y son hechos hijos cuando reciben a Cristo. Son hechos hijos cuando deciden creer en el nombre del Señor. Entonces vamos entendiendo que la última pregunta que quedó sin respuesta de la plática de Jesús con Nicodemo va a ser respondida con estos textos. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo me convierto en un hijo de Dios? ¿Cómo alcanzo la salvación o la vida eterna? Y la respuesta es recibiendo a Cristo. Por eso es que en la mayor parte de iglesias evangélicas se habla de recibir a Cristo. Se habla de aceptar a Cristo.
Pero muchas veces nosotros aún somos incapaces de poder transmitir este conocimiento de una manera clara a las personas, y por esta razón no logramos guiarlos a que ellos tomen la decisión de recibir a Cristo. En otros casos, esto se ha reducido a una repetición vana. Así que en algunas iglesias el recibir a Cristo se resume a que repita después de mí: te entrego mi vida, te reconozco como mi único, personal y suficiente Salvador, y te doy gracias por perdonarme hoy. Y entonces se convierte nada más en una oración superficial, que no implica un cambio, que no incluye arrepentimiento, que no incluye reconocer: Jesús es el único que puede dar vida, que es una verdad fundamental. No incluye reconocer: Jesús es el Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, cuando se hace de una manera superficial, esto no va a causar ningún beneficio. Y por eso es que también quiero dirigirme a los miembros de cualquier congregación, porque una cosa es ser miembro de una iglesia y otra cosa es haber nacido de nuevo. Y de nuevo, yo me atrevería a asegurar que en las iglesias hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Hay un conflicto normal. A veces el enemigo mismo va a tratar de hacernos dudar de la salvación. El enemigo va a venir para hacernos pensar: no estás perdonado, no has cambiado, seguís siendo el mismo pecador. Pero uno tiene que caminar en fe, si realmente es sincero, sabiendo que si le abrimos nuestro corazón al Señor, Él va a derramar su espíritu dentro de nosotros. Y que Él va a perdonar nuestros pecados. No tenemos que esperar a sentirnos perdonados, sino que entender que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es un asunto de sentimiento. Pero necesitamos comprender un poco más este asunto para poder transmitirlo a los demás. Pero se resume de esta manera: nos convertimos, venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Venimos a ser constituidos, adoptados hijos de Dios cuando decidimos creer en su nombre. Pero entendamos estas dos frases. Recibir a Cristo es un acto de fe. Recibir a Cristo no es una repetición de una oración sin que el corazón se involucre. Recibir a Cristo no es algo superficial, no, es algo hecho con entendimiento en nuestra mente y es hecho con devoción en nuestro corazón. Recibir a Cristo puede entenderse de esta manera: aceptar convertirnos en habitación del Espíritu Santo. En otras palabras, como el mismo Señor Jesús lo dice en Apocalipsis 3, Él está a la puerta, Él toca, y si alguien abre, dice: yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está diciendo: yo quiero tener comunión contigo, quiero que te conviertas en mi habitación. Entonces el ser humano viene a convertirse en templo y morada del Espíritu Santo cuando decide recibir a Cristo. Ahora, obviamente, esto es un acto de fe. Le pedimos a Él que venga a habitar en nosotros. El recibir a Cristo significa aceptar vivir bajo su señorío. Y este es uno de los puntos en el cual están más extraviados los creyentes. Porque a la mayor parte de creyentes se le enseñó a confesar a Jesús como Salvador. Y entonces el enfoque es: Él me va a salvar, Él me perdona, Él es mi pastor, Él es mi proveedor, Él es mi ayudador. Y todo el enfoque está en beneficios. Todo el enfoque está en respaldo de Dios. Todo el enfoque está en lo que Dios tiene que hacer por el creyente. Pero el enfoque tiene que estar en el señorío de Cristo. Vea que Romanos capítulo 10, verso 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dígalo, el Señor. Si confiesa con su boca que Jesús es el Señor. No dice si confiesas que Él es el Salvador. A partir de ahí se bajó el estándar y se bajó la relación. Porque es diferente mirar a Jesús como Señor de mirarlo como Salvador. Si yo miro a Jesús como Señor, lo voy a mirar con la reverencia, el honor, la autoridad, el respeto, la posición que a Él le pertenece, y voy a obedecer su palabra. Si yo lo miro como Salvador, Él es quien me ayuda. Cuando estoy en problemas, en necesidad, invoco su nombre y Él es quien me ayuda. Él es mi pastor, nada me faltará. Él es mi sanador. Él es mi paz. Él es mi justicia. Y entonces todo se enfoca en recibir beneficios, pero no está enfocado en el señorío de Cristo. Yo me atrevería a asegurar que en todas las iglesias cristianas hay personas
que no reconocen o no viven realmente bajo el señorío de Cristo. Y por eso viven como viven. Y por eso hacen lo que hacen. Y por eso sus vidas no están en otro nivel. Yo creo que es posible que la iglesia viva en un nivel de respaldo de Dios, donde lo sobrenatural venga a ser natural o común. ¿Cuántos lo creen? Es posible, es el único lugar sobre la tierra, hermanos, donde deberían de suceder cosas extraordinarias o sobrenaturales. Es el único lugar. ¿Por qué? Porque conocemos los principios de la palabra. Pero por falta de nuestra obediencia, por falta de nuestro temor, por falta de nuestro reconocimiento del señorío de Cristo, vivimos en un nivel muy bajo. Y entonces vivimos ahí acomodados, conformes. Nos llamamos cristianos, estamos seguros de nuestra salvación, pero no estamos honrando a Jesús como Señor. Porque aún el Señor mismo reclama su posición de autoridad y Él dice, si yo soy Señor, ¿por qué no hacen lo que les digo? Porque el Señor es el que tiene la autoridad. Entonces hay que entender que la experiencia del nuevo nacimiento conlleva esta decisión. Yo acepto reconocer a Jesucristo como el Señor de mi vida. Y quizás una forma de poder explicarlo sería lo que sucede en un matrimonio cuando se consuma ante una autoridad civil. El juez o el alcalde o el abogado, quien sea esté a cargo, llega el momento donde le pregunta a la mujer, ¿acepta usted por esposo a Juan Pérez? ¿Toma usted por esposo para estar con él, para amarlo, para cuidarlo? Y supóngase que la esposa contestara, no, mire, yo solamente acepto que él me mantenga. Pero eso de cuidarlo y estar con él en la enfermedad y toda la responsabilidad no, yo solo quiero que él me mande una mensualidad y que él me cuide y que me ame. O al revés, y le preguntan a Juan Pérez, ¿acepta usted a Margarita, verdad, para que sea su esposa? Y entonces Juan dice, mire, la verdad que eso del compromiso de estar con ella todo el tiempo y sustentarla y sostenerla, y no, yo solo quiero que se acueste conmigo y que me haga mis necesidades de la ropa y la comidita mejor. En un término muy bajo es la relación que muchos creyentes tienen con el Señor. Él es el que me sana, Él es el que me levanta, Él es el que me consuela, Él es el que me pastorea, pero no es el Señor. En esa área la iglesia evangélica ha fallado por la forma de presentar la entrega a Cristo. Entonces el recibir a Cristo significa aceptar vivir bajo el señorío de Cristo. Y también significa unir nuestra vida a Él. Significa también entregar nuestro corazón. ¿Qué significa creer en el nombre? Porque mire, la Biblia también nos enseña que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en la autoridad de Jesús. Los demonios saben sobre la posición de Jesús. Y entonces el creer en el nombre de Jesús puede rebajarse a una simple aceptación mental. Si uno le pregunta a casi cualquier persona, ¿cree usted en Jesús? Lo más probable es que le digan, sí, creo en Jesús. Pero es una aceptación en la mente. Sí, yo creo que Él vivió. ¿Y cree usted que murió? Sí, yo creo que se murió. ¿Y cree usted que resucitó? Sí, creo que resucitó. Pero el creer en la Biblia es algo más profundo, porque el creer bíblico se limita únicamente al corazón. Porque la fe pertenece a nuestro espíritu. Entonces el creer en el nombre de Jesús conlleva estas ideas: reconocer la autoridad absoluta que le pertenece a Cristo. Creer en el nombre de Jesús significa yo reconozco que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, que Él está arriba de todo nombre que se nombra, principados, potestades, todo está bajo su dominio y su autoridad. Yo creo que Él está en lo más alto de la línea de autoridad. Eso significa creer en el nombre. Creer en el nombre significa también poner la confianza en su poder. ¿Cómo es posible que como seres humanos limitados podamos orar esperando que la gente se recupere de una enfermedad? ¿Cómo es posible que creyentes podamos echar fuera demonios en el nombre de Jesús si no es porque entendemos que creer en el nombre significa poner la confianza en su poder? Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando se menciona el nombre de Jesús, hay poder siendo liberado. Cuando se menciona el nombre de Jesús, hay milagros que pueden suceder. Cuando se menciona en el nombre de Jesús, hay enfermedades que pueden desaparecer.
Pero una vez más, tengo que señalar que la iglesia vive en un nivel de falta de poder, por falta de fe, por falta de comunión, y entonces no es normal ver lo sobrenatural. Pero sería normal, como Pedro dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel paralítico se levantó. Debería de ser normal, en el nombre de Jesús, ordenar que cosas sucedan. Entonces, esto es un privilegio reservado para aquellos que han nacido de nuevo, porque han confiado en el nombre, porque han creído en el nombre. Otra forma en que podemos entender lo que significa creer en el nombre de Jesús es hacer suya la victoria de la resurrección. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado? Entonces, si Jesús ha resucitado, hay resurrección de muertos. Amén. Y si Jesús murió por sus pecados y Jesús resucitó, usted hace suya la victoria y usted considera, yo también voy a resucitar. Y entonces, con todo derecho, si el Señor no viene, sobre su lápida se puede escribir el texto que establece la esperanza de resurrección. Y entonces encontrar ahí el texto que dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, porque hay alguien cuyos restos han sido dejados ahí temporalmente, pero que había puesto su confianza en aquel que es la resurrección. Ahora, normalmente, y este es el problema con la religión, y es el problema de la ignorancia de las verdades bíblicas, normalmente a cualquier persona, aunque no haya puesto su confianza en Jesús, se le pone en la lápida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces uno encuentra en los cementerios un montón de lápidas donde ese verso está repetido. Pero muchas veces las personas cuyos restos están depositados ahí, nunca expresaron su confianza en Jesús. ¿Y qué es lo que dice el texto? El que cree en mí. Ahora, no es un creer superficial, no, es un creer que lleva mi vida a un sometimiento de su señorío. Es un creer que lleva mi vida a una dependencia de su poder. Y ahí están las dos claves, fíjese, hermano. Cuando alguien verdaderamente cree en Jesús, dos cosas van a suceder. Número uno, va a caminar en temor de Jesús porque Él es el Señor. ¿Me oyó? Va a caminar en temor de Jesús porque Él es el Señor. Y número dos, va a caminar en confianza porque tiene el respaldo de Dios sobre su vida. Eso es el creer en Jesús bíblico. No es si yo creo, no, si el colocho es una gran cosa, no, ¿cómo va a creer usted que? No, las tres divinas personas, no. No es un creer en la mente. Es un entendimiento interno en el corazón que lo lleva a una actitud espiritual en la cual usted reconoce la autoridad, usted pone la confianza en su poder, usted hace suya la victoria y un detalle más, usted cree que Él volverá. Debió haber dicho más fuerte ese amén, hermano. Porque el que ha nacido de nuevo espera el retorno de Cristo. O sea, en otras palabras, el creer, aún hasta los demonios creen y tiemblan. El creer en un sentido espiritual, la mayor parte de personas tiene un enfoque bien superficial y mental. Sí, yo creo. Pero el creer bíblico, el creer apegado al sentido de la palabra, es del corazón. Y conlleva acciones, conlleva un cambio de conducta que revela que estamos poniendo nuestra confianza, nuestra dependencia de Él. En el verso 13 se nos vuelve a conectar la idea o a respaldar un poco más la idea y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Óigame, o sea que según la palabra, hay gente que ha nacido por la voluntad de Dios. Y hay gente que ha nacido por la voluntad de carne o por la voluntad de varón. Se hace una separación. Ahora, lógicamente, cuando Jesús está hablando del nacer de nuevo, está refiriéndose a personas que primero nacieron de la voluntad de carne, de la voluntad humana, significa eso. Nacieron de la voluntad de varón. O sea, hubo la decisión y la acción por medio del cual, a través de la intimidad sexual, se trajo a la vida a una nueva persona. Pero ahora Jesús está diciendo aquí que hay personas que han nacido de la voluntad de Dios. Ahí está la separación. Y nos va a ayudar a entender un poquito más acerca del cómo. ¿Cómo nazco de nuevo? Bueno, nazco de nuevo
Cuando recibo a Cristo, cuando creo en su nombre. ¿Cómo nazco de nuevo? Cuando soy engendrado por el Espíritu de Dios. Cuando soy engendrado por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido revelada de esta manera. Cualquier persona va a nacer de nuevo en el momento que decida recibir el Espíritu de Dios en su corazón. En el momento que decida poner su confianza plena en el Señor, como Señor de su vida, como la máxima autoridad, como el dador de la vida, como el juez de los vivos y de los muertos, como el que es la cabeza de la iglesia y como aquel que va a venir para establecer su reino. Entonces, implica varias cosas, pero el entender esas cosas nos hace enfocar nuestra vida de una manera diferente. Porque mire, hay gente que tiene, por ejemplo, imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Hay una devoción religiosa, espiritual por esto. O bueno, en el fondo está bien, hay un respeto. Pero más que tener devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, es importante abrirle el corazón a Jesús y entregarle el corazón a Jesús. Porque Dios en su palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces lo que Dios nos pide es el corazón. Lo que Dios nos pide es el centro de nuestra vida. Lo que Dios nos pide es que le rindamos nuestra vida. Y si una mujer en lo natural se somete para vivir bajo la autoridad de un hombre, y si un hombre en lo natural se compromete para cubrir y respaldar y apoyar a una mujer, ¿cómo no debería de ser en el enfoque espiritual que nosotros deberíamos de someternos a la autoridad de Cristo? Sabiendo que Él ha dispuesto ser nuestra cobertura, sabiendo que Él se entregó a sí mismo por amor, que Él nos ha amado con amor eterno, con amor sacrificial, y entrar en una relación de dependencia de Él. De modo que la persona que ha nacido de nuevo, vive esta experiencia continua, vive en el temor del Señor Jesús, pero vive confiado en su poder y su respaldo. Vive en el temor para obedecer su palabra y sus mandamientos, porque Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero por el otro lado, vive confiado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Entonces vemos los dos lados prácticos que son una realidad para los que han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no vive bajo el señorío de Cristo. El que no ha nacido de nuevo no vive bajo la confianza de que el poder de Dios está disponible para sanidad, para protección, para milagros, para poder recibir respuesta en cualquier situación o condición en que se encuentre. Porque el nacimiento de nuevo es lo que nos permite ver el reino de Dios. En otras palabras, ver manifestaciones sobrenaturales. Y por el nacimiento de nuevo es que se podrá entrar en el reino de Dios. Así que el verso 13 da esa conclusión. Somos engendrados por la voluntad de Dios, por haber decidido recibirle, por creer en su nombre. El segundo texto que nos va a ayudar para entender cómo nazco de nuevo es Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. El apóstol Juan es el que recibe prácticamente las revelaciones sobre este milagro. Y él ocupa en esta carta esa oportunidad, voy a decirlo, para poder poner de una manera más clara y sencilla la única pregunta que estaba sin respuesta de la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Ya teníamos el qué, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ya teníamos quién lo iba a obrar. Ya teníamos el qué, que es el nuevo nacimiento. Ya teníamos el quién, que es el Espíritu Santo, que no había de obrar. Ya teníamos el dónde en el espíritu humano, pero nos hacía falta el cómo. Y el cómo es cuando creemos con todo nuestro corazón. Cuando le entregamos nuestra vida. Cuando reconocemos su señorío. Cuando nos sometemos a su autoridad. Cuando aceptamos que Él se convierta en el que viene a vivir, a morar en nosotros. Y nosotros nos convertimos en su morada o en su habitación. Pero hay un énfasis particular y es lo que va a ser lo más fácil. Para que usted lo pueda compartir con otros. ¿Cómo nazco de nuevo? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Este verso nos está trayendo la revelación que hace falta acerca del cómo nazco de nuevo. Y la respuesta es creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Cómo usted puede experimentar el nuevo nacimiento? Creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Mesías. Creer que Jesús es el Salvador. Creer que Jesús es el Señor. Y la iglesia debería estar diciendo amén, amén y amén. ¿Cómo alguien nace de nuevo? Creyendo en Jesucristo. Pero no creyendo en la mente, sino con el corazón. Creyendo de manera que interiormente sucede un cambio de posición, de inclinaciones y de conducta. Entonces, nacemos de Dios al creer que Jesús es el Mesías. Dios simplemente lo diseñó de esa manera. En esto consiste el milagro del nuevo nacimiento. El espíritu del ser humano es recreado cuando el Espíritu Santo se une al espíritu del ser humano. Y así como cuando dos personas se casan y vienen a ser una sola carne, cuando aceptan el entrar en la relación matrimonial, en el plano espiritual se utiliza la figura del matrimonio para hablar de nuestra unión con Cristo. Cuando usted acepta a Jesús como Señor, el Espíritu Santo se une a su espíritu y a partir de ahí usted es una nueva criatura. Usted ha nacido de nuevo. Usted puede ver el reino de Dios y usted entrará en el reino de Dios. Cuando usted acepta a Cristo porque usted cree en Cristo como el Mesías, como el Salvador, usted cree en Cristo como el Señor, entonces usted se somete a su autoridad, al igual que la mujer que a partir de ese momento que se casa, se va con su esposo. El esposo toma la responsabilidad sobre ella y la esposa toma la posición de sujetarse a él. De igual manera nosotros como iglesia nos sujetamos a la autoridad de Cristo, nos unimos a Cristo y experimentamos el nuevo nacimiento porque Dios nos da su Espíritu Santo. Y es todo basado en creer. O sea que ante la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús, ¿pero cómo se hace esto? ¿Pero cómo se hace esto? La respuesta era simple: creyendo en mí. Es lo que Jesús tenía que responderle. Pero Jesús quiso utilizar esa plática para reprochar la incapacidad de la religión. Y luego la respuesta queda más adelante. Y esta respuesta está enfatizada: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que el asunto es creer. El énfasis en la palabra es creer. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea que el énfasis está en creer. Así que cuando alguien cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el príncipe salvador, es el Señor, en ese momento se va a operar el milagro del nuevo nacimiento. Así que tenemos que entender y recalcar una vez más: creer en Jesús no es una aceptación aquí en la mente. No, sí, yo creo en Él. No, creer en Jesús es una decisión del corazón que nos lleva a esas dos acciones que ya le mencioné. Número uno, reconozco su autoridad y me voy a someter a su autoridad. Yo no sé si usted todavía recuerda la primera ocasión en la que después de haber dado los votos y haberse casado, si es que se ha casado, ¿verdad? Porque algunos no aceptaron, sino que así forzados se fueron. Pero yo no sé si usted todavía recuerda cuando a partir de esa ceremonia, usted ahora podía decir: no, es que voy a llamar a mi esposo. ¿Y cómo sentía decir mi esposa? ¿Cómo se sentía referirse a su esposa? No, es que mi esposa. En un momento no eran nada y en un momento ya eran esposos. Y ahora tenía que referirse a ella como su esposa o como su esposo. Ahora, trasládelo al plano espiritual. En un momento somos pecadores, enemigos de Dios, y en un instante más adelante somos hijos de Dios. Y le llamamos Padre. Y decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. En un instante nuestra vida es cambiada. Amén. Pero es porque hay una decisión interior de sometimiento a la autoridad y de reconocimiento de su dignidad y de su señorío. Entonces, cuando alguien verdaderamente cree en Jesús, es cuando se va a operar el milagro del nuevo nacimiento. Y ese milagro del nuevo nacimiento tendrá estas dos áreas prácticas. Usted analice si las está experimentando. Usted vive en temor de Jesús. Usted quiere obedecerle.
Usted quiere agradarle. Usted quiere hacer las cosas que Él ha mandado. Porque usted es un creyente. Usted no es miembro de una iglesia. Usted es creyente. Usted es un discípulo de Cristo. Jesús es su Señor. Y hay cosas que usted no hace porque Él es el Señor. No porque el pastor se lo prohíba. No porque la religión se lo prohíbe. Sino porque usted tiene temor del Señor. Esa es la verdadera experiencia del nuevo nacimiento. Pero luego la otra experiencia es confianza en su poder. Él está a favor mío. Soy más que vencedor en Cristo. Nada ni nadie puede apartarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Esta es la realidad práctica de los que han nacido de nuevo. Viven en temor por el señorío de Cristo, pero viven confiados en que su poder está disponible para su vida. Y esta es la realidad a la cual Dios nos llama. Pero qué lejos está esa realidad de la vida de muchos creyentes que viven desordenadamente y viven sin respaldo. No hay reconocimiento del señorío, no hay temor de Dios, no hay una vida ordenada, y por eso la iglesia ha perdido la credibilidad. Por el nivel de vida de los creyentes, o de los que dicen ser creyentes. Porque no hay un reconocimiento del señorío que los lleve a vivir de una manera diferente, andar en nueva vida. Por lo tanto, tampoco hay una confianza. Él está conmigo. Esta es la oportunidad para que Dios se glorifique. No hay esa confianza que le permita hablar victoria, que le permita hablar la respuesta a su necesidad, porque no está viviendo bajo el señorío, tampoco está viviendo bajo la confianza de la autoridad del Señor. Y estas son las experiencias prácticas a las cuales Dios quiere llevarnos. Porque luego el apóstol Juan toca el aspecto de que los que han nacido de Dios vencen al mundo. Pero hay muchos cristianos arrastrados por el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que es totalmente incomparable la posición de alguien que dice que es un cristiano, o alguien que es un simpatizante del evangelio, o alguien que es miembro de una iglesia, de alguien que ya experimentó, que ha nacido de nuevo, y que sabe que es una nueva criatura, y que él recibe nuevas fuerzas por causa de esperar en el Señor. Él tiene la mente de Cristo. Amén. Ha pasado por un proceso espiritual, por una experiencia espiritual que lo hace hablar diferente, lo hace vivir de una manera confiada como el león. Ya no vive atemorizado, intimidado, vive hablando palabras de fe, palabras de victoria, palabras de vida. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Vive hablando la palabra, porque está sabedor de que tiene el respaldo de Dios sobre su vida. Así que lo que la Biblia nos presenta es que al nacer de nuevo, tenemos la posibilidad de vivir una vida nueva. Y ahí es donde como cristianos tenemos que reexaminar. ¿Estamos viviendo una vida nueva? Cristianos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente creo en Jesús con todo mi corazón? ¿Lo reconozco como Señor? ¿Realmente me someto a su autoridad? ¿Realmente le he entregado mi vida? ¿He abierto mi corazón para convertirme en habitación? ¿Para convertirme en templo y morada de Él? ¿Realmente he puesto mi confianza en que Él resucitó de entre los muertos? Que Él venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte, venció al infierno y vendrá por mí. ¿Realmente vivo con esa convicción? Porque eso es el verdadero creer bíblico. El creer bíblico nos lleva a tomar acciones. El creer mental solo es una aceptación. Sí, yo creo que es verdad. Pero no llega a más. No lleva a cambios de conducta. Termino de esta manera. Entendemos entonces que el cómo, la pregunta que Jesús no le respondió a Nicodemo, era a través de creer con todo el corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Gloria, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. La base está en creer quién es Jesús, el único camino para el Padre, la resurrección, la vida. Y Jesús posteriormente en muchas ocasiones se expresó de una manera tan directa. Con Nicodemo no lo hizo, pero lo hace más adelante estableciendo esa verdad. El cómo se nace de nuevo, el cómo se alcanza la salvación, el cómo se tiene entrada al reino de los cielos es a través del creer bíblico, que nos lleva a reconocer la autoridad, a someternos a esa autoridad,
nos lleva a reconocer el poder y la majestad y a confiar en que ese poder está disponible para nosotros. Y nuestra vida es cambiada de esa manera. Entonces nacemos de nuevo cuando creemos en el Señor. Creo que solo en su nombre hay perdón de pecados y entonces me arrepiento. Amén. Creo que solo Él puede salvarme, entonces le pido que me salve. Y eso es lo que establece la base para el nuevo nacimiento. Como consecuencia de esto hay otras evidencias. Creo que Él es el camino al Padre, entonces sigo sus pasos y sus enseñanzas. Eso es lo que hará alguien que ha nacido de nuevo. Va a seguir las enseñanzas de Jesús. Si usted no está siguiendo las enseñanzas de Jesús, es probablemente porque no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo quiere agradar al Padre. Quiere estar en los negocios del Padre. Si usted es un joven o una persona que realmente no le emociona congregarse o venir a la iglesia, quizás no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ama la palabra. El que ha nacido de nuevo se deleita en la adoración. El que ha nacido de nuevo quiere estar junto con lo que son de la familia de la fe. El que ha nacido de nuevo quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el que ha nacido de nuevo de repente experimenta un anhelo por la palabra. Si usted no ama la palabra, asegúrese de que haya nacido de nuevo. Además, yo creo que Él volverá. Y si creo que Él volverá, le espero y me santifico. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza purifica a sí mismo. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, vive con esta expectativa. Jesús volverá. Él viene por mí. También el creer incluye, creo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y como creo eso, lo anuncio para que otros también sean salvos. Vean los aspectos prácticos que están conectados con el creer. Finalmente, creo que Él es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, le adoro. Mire la secuencia. Creo que solo en su nombre hay perdón de pecados, me arrepiento. Creo que solo Él puede salvarme, le pido que me salve. Creo que Él es el camino al Padre, sigo sus pasos y sus enseñanzas. Creo que Él volverá, le espero y me santifico. Creo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, lo anuncio. Creo que Él es Dios manifestado en carne, le adoro. Esta es la vida nueva a la que somos llamados. Una vida en la cual, hermano, es posible vivir literalmente sin temor de la muerte. Usted puede vivir literalmente sin temor de la muerte. La Biblia dice que Dios a su amado da el sueño. Usted podría descansar en paz. Usted podría dormir confiado, sabiendo que el Señor es el que lo sustenta. Usted podría, por causa de la vida nueva, atravesar cualquier situación, cualquier circunstancia, sabiendo que Él ha dicho, con Él estaré yo en la angustia. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Usted puede atravesar el desierto, el valle de lágrimas y convertirlo de esa manera poética como está escrito en la Biblia, convertirlo en estanque de agua. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con usted. Cuando alguien cree en Jesús, reconoce su señorío y decide someterse a su señorío. Cuando alguien cree en Jesús, reconoce su poder, reconoce que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y reconoce que su poder, su respaldo están disponibles para su vida y vive confiado. Vive confiado en que Dios terminará la obra que ha comenzado en Él. Y cuando alguien cree en Jesús de esa manera, que lo reconoce como el Señor y lo reconoce como el que tiene todo el poder y la autoridad y se somete y depende de Él, en ese momento se obra el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cómo nacer de nuevo? La respuesta es creyendo en Jesús con todo el corazón. ¿Cómo ser salvo? Creyendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creyendo que Él murió por nuestros pecados. ¿Cómo se entra en la vida eterna? Uniéndonos a Él, entregándole nuestra vida. La palabra de Dios también dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, necesitan oír este mensaje.
Es el mensaje más importante que toda persona que no conoce el verdadero evangelio necesita oír. Es un mensaje que todo cristiano debería de reexaminar, porque deberíamos de estar caminando en una vida nueva si hemos nacido de nuevo. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor, porque como creemos que Él es Dios manifestado en la carne, le adoramos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero